Bueno, pues qué padre que puedan darse un tiempo para enlazarse con nosotros. Y hablo en plural, hablo en nosotros, porque hoy tenemos un tema que en verdad va a estar fuerte, muy bueno. Hoy vamos a estar hablando acerca de apologética y la homosexualidad. Entonces creo que va a ser un tema que sin duda va a estar genial. Te invito a que si quieres compartir este enlace, hazlo de una vez, ve compartiéndolo ahí en tus redes sociales. Vamos a dar unos minutitos en lo que puedes hacer tu enlace ahí a tus redes sociales. Creo que va a ser un tema que sin duda, como yo te decía, va a ayudarnos, pero también va a guiarnos en respecto a lo que Dios desea que como iglesia hagamos en estos tiempos. En estos tiempos que ha incrementado y está subiendo demasiado este movimiento LGBT, la ideología. Y bueno, pues sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro invitado. Es un amigo ya de muchos años, pastor desde hace 29 años y está terminando su doctorado en ministerios, con lo cual, bueno, pues quiero presentar a mi amigo y pastor y consiervo Eleazar Pérez para que se conecte con nosotros. Creo que ya está. Ahí estamos. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos, gracias a Dios, saliendo de una y entrando a otra. Aquí estamos, gracias a Eso. Dios. Sí, andamos igual. Puro trabajo. ¿Ya? Pero está bien, está Ya bien. nada más corregir, todavía estamos estudiando, todavía no terminamos. Venga. Sí, lo comentaba un poco que estás en el proceso. Así es. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque primero pues, nos permites un poco de tu tiempo. Sé que eres una persona que está haciendo muchas cosas, está trabajando mucho. Eh, y bueno, pues de antemano, gracias por este tiempo que nos vas a brindar. Vamos a tocar un tema que creo que hoy, en estos momentos en los que la iglesia se encuentra, es importante, es necesario atender, pero desde la óptica correcta. No sé, aquellos que nos están mirando, yo de pronto puedo ver algunas reacciones de la iglesia en medio de esta proliferación del movimiento LGBT que a veces puede ser muy agresiva o puede ser muy violenta y entonces perdemos el objetivo de lo que tenemos que hacer como iglesia. Eh, quisiera empezar a entrar al tema y quisiera empezar este tema definiendo o que nos ayudaras, Eli, a definir qué es apologética. Ok, bueno, pues para esto tenemos que recurrir a los diccionarios teológicos, ir al buscador y pues entender que la apologética es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas o posturas teológicas de la fe cristiana. En sí eso es la apologética, dar argumentos que defiendan nuestra postura. Es decir, esto lo podemos aplicar a la iglesia. Tú sabes que hay diferentes credos teológicos, ¿verdad? Tenemos a los fundamentalistas, que son la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, tenemos también a los pentecostales y tenemos también a los católicos, y pues de alguna manera cada uno defiende su credo, ¿verdad? Su forma. Eso sería apologética, por eso es que cuando se habla de este tema, pues en un instituto bíblico, ¿verdad? Se tratan temas en conocer, ¿verdad? A los testigos de Jehová, conocer a los mormones, conocer a un montón de sectas que tienen una ideología o cierta interpretación, ¿verdad? Que lo convierten en dogmas o en enseñanzas, ¿verdad? Que son parte de su identidad teológica. Entonces, la apologética precisamente tiene que ver con defender de manera racional y de manera histórica, pues en este caso nosotros, pues haciendo una correcta hermenéutica, pues
lo que es en sí la Biblia. Nosotros no, en esta plática, ¿verdad? No es nuestro interés inclinarnos hacia una postura, sino simple y sencillamente lo que la Biblia nos está queriendo decir en el tiempo que se escribió, pero también en este tiempo, porque creemos firmemente que la palabra de Dios es relevante para este tiempo. Entonces, la apologética trabaja en sustentar argumentos, ¿verdad? En este caso, del tema del que vamos a hablar, cómo la Biblia sustenta, ¿verdad? Que en este caso el homosexualismo, pues de una o de otra manera, cómo lo ve Dios, o si es que Dios lo ve, o si es que hay otra idea que tengamos que entender con respecto a ese tema en particular. Entonces la apologética se va a encargar de desarrollar argumentos principalmente sacados de la escritura con respecto a un tema. La apologética abarca pues un mundo, ¿verdad?, de temas doctrinales, teológicos, pero en este caso, en este punto, pues que tú quieres tratar en esta plática, pues exclusivamente el argumento que tiene que ver, qué es lo que la Biblia dice con respecto al homosexualismo y cómo Perfecto. debemos tratarlo, ¿verdad?, como iglesia que somos, exclusivamente una iglesia pentecostal, que nuestra idea no está divorciada, ¿verdad?, de los cristianos que tienen una doctrina fundamentalista. Claro. Entonces, podríamos resumir que, o a grande modo, que la apologética es la defensa de la fe utilizando argumentos racionales. Esta parte me gustó mucho, ¿no? Porque creo que si hay algo que como cristianos tenemos que hacer es argumentar nuestra fe a través de ese razonamiento, porque de lo contrario podemos estar siendo o argumentando una creencia por lo que nuestras emociones nos brindan o nos permiten, pero no por un argumento lógico, racional y escritural, ¿no? Como es lo que deberíamos de hacer. Exacto, o igual, la cultura influye mucho, la manera en la cual nos han configurado desde niños, la familia, la sociedad, nos configura de una forma o de otra. Por eso es que México es considerado un país machista. Claro. Entonces ya nuestra configuración pues va en esa línea. Pero la Biblia tiene su punto de vista bien definido. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Este día. Así es. Perfecto. Ok, pues vamos, apenas estamos calentando motores. Digo, veo que hay mucha gente que está ahorita compartiendo el enlace. Eso me agrada. Creo que va a haber mucha gente que va a estar viendo. Y la idea de esto es que, bueno, pues sean bendecidos a través de de esta charla que estamos teniendo. Y sobre todo que podamos llegar a un punto, pues claro, ¿no? Sobre lo que Dios desea hacer. Eh, quisiera abordar una segunda pregunta, y en esa segunda pregunta, bueno, pues sería, ¿cuál es el fin, cuál es el objetivo que existe o que hay detrás de la apologética? ¿Cuál es el fin que tiene la apologética? Bueno, en ese sentido, la finalidad de la apologética consiste en defender y justificar una creencia con la ayuda de argumentos dirigidos a la razón. Obviamente, tratados a través de las escrituras, que es en el caso que vamos a tratar nosotros, ¿no? Claro, Esa claro. sería la finalidad, justificar racionalmente nuestra idea con respecto a esta creencia, lo que nosotros creemos, y tener argumentos pues sólidos. Obviamente que en ese momento pues no vamos a desenmarañar todo este tema, no solamente es una plática como de inicio, ¿no? Como una Así es, iniciación al tema. Un embarramiento. exactamente. Ahorita, ¿verdad? Quizás haya gente ahí, a ver, tenemos un pasaje bíblico o esto, otro. No vamos a exponer el tema como tal, solamente es una plática en la cual queremos de una manera muy respetuosa, ¿verdad? Y amorosa, que la iglesia pueda entender cuál sería nuestra postura como iglesia para poder tratar asuntos tan delicados como lo es este tema, ¿no?
Exactamente. ¿Hay en algún momento se puede perder el objetivo de nuestra apologética, ¿no? Y creo que esa es la parte donde necesitamos tener mucho cuidado. Eh, en tu concepción y en tu opinión de lo que tú has visto en redes sociales, ¿cómo puedes ver o cómo consideras que la iglesia está haciendo su apologética en este momento? Tal vez de una forma Creo, general o... creo yo que a la iglesia o las personas que emiten un comentario, muchas de ellas lo hacen de una manera errada o utilizan una hermenéutica pues no correcta. ¿Por qué? Porque emiten un juicio más que la interpretación de la escritura. Entonces creo yo que va más enfocado a eso, a emitir, ¿verdad? A ver más a la persona, Okay. se emite de una manera legal. Nosotros queremos o creemos que la iglesia, haciendo una mala hermenéutica, creemos que la iglesia está en este mundo para juzgar y realmente no es así. Realmente no es así. Dios nos ha dado principios absolutos. Como cristianos que somos, creemos en esos principios que son absolutos. Y hay valores que son absolutos también. Se convierten en valores relativos cuando las personas que los practican, para ellos se convierten también en relativos cuando nadie los apoya. Entonces, en ese sentido, nosotros como cristianos sí tenemos valores absolutos y en este caso, como libro de nuestro, el libro que nos da el camino, que nos marca la verdad, pues es la palabra de Dios en este caso. Uh-huh. Y porque Sí, digo que el juicio se hace desde una mala hermenéutica, porque no conocemos la Biblia o solamente la estamos usando para juzgar a las personas. para atacar, ¿no? Sí, de Correcto. hecho, esto que tú comentas sí es interesante porque creo que sí es verdad. O sea, entiendo que a veces muchos personas que tienen una fe basada en la Biblia pueden tener ese, por así llamarle, celo o ese deseo de provocar algo en otra persona, pero a veces ese deseo se vuelve tan impetuoso, tan fuerte, que lo lleva a un extremo, ¿no? Y al llevarlo en el extremo, pierde el control. Yo he escuchado un poco, y bueno, es una frase que yo la he tomado cuando llego al punto de hacer apologética en algún tema, y esta frase cita lo siguiente: puedes ganar el discurso, puedes ganar el debate, pero perder a la persona o perder al individuo. Entonces, Correcto. creo que esta parte es interesante porque posiblemente muchos de los que hoy en día están publicando o estamos publicando, podemos caer en hacer una mala apologética en el momento en el que nos volvemos ácidos con el mensaje, nos volvemos agresivos con el mensaje, nos volvemos hirientes, porque no estamos atacando a la ideología, sino estamos atacando a la persona, ¿no? Y ahí es donde yo creo que comienza este estira y afloja en muchos casos, en donde el discurso o la apologética que tú vas a hacer choca y golpea de tal forma que entonces la contraparte va a venir sobre ti a atacar y a desmantelar tu discurso, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, pues nosotros debemos entender que hay principios bíblicos y principios teológicos que fundamentan nuestra fe, en este caso hablando de este tema en particular. Tenemos que tener un conocimiento, por lo menos un conocimiento claro, básico, y si uno se mete, pues corre el peligro, ¿verdad?, de caer en el legalismo. Y pues hablando de este tema en particular, así es que tenemos que tener una mente abierta, dados los tiempos en los que estamos viviendo, en los que la iglesia debe de trabajar duro, debe de trabajar muy duro. Más adelante quizás vamos a hablar de eso. Y tiene que trabajar duro sobre todo en el área familiar. Tiene que Mm, meterse duro a una educación familiar para que a través de ello, pues nuestros hijos, ¿verdad?, reciban esa instrucción
de lo que nosotros creemos que Dios quiere para nuestra familia. Entonces, Exactamente. ya viéndolo de manera práctica, pues las familias cristianas, hablando en lo general, son familias sanas. Es cierto que hay familias disfuncionales y con problemas, y pues siempre lo va a Claro, haber, pero la verdad es que todavía la mayoría son heterosexuales. así es. Entonces es importante seguir inculcando nuestros principios. De hecho, esa es nuestra ideología, por así decirlo. Nuestra ideología es una ideología Claro, bíblica. Desde allí nosotros partimos para, para modelar o para vivir la vida, ¿verdad? En plenitud, en éxito, en bendición. Porque también nosotros creemos que en Dios hay felicidad, hay éxito y hay fama en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todos somos hijos. Gloria a Dios por eso. así es. Seguimos avanzando en el tema. Como les dije, apenas estamos calentando motores, ahí vamos avanzando poco a poco. Y bueno, hay una pregunta, una siguiente pregunta que quisiera que fuéramos respondiendo. Y esta es la siguiente. Ante la proyección de la cultura homosexual que se ha estado generando más fuerte en este tiempo, se ha hecho una apologética correcta o incorrecta. Bueno, estábamos hablando sobre ello, ¿verdad? Se ha hecho esta apologética correcta o incorrecta. En caso de que sea incorrecta, ¿cuál podría ser la manera en cómo se podría revertir esa forma incorrecta de hacer apologética? Ok, yo quiero contestar esta pregunta en partes. La primera tiene que ver en que ¿está haciendo la iglesia una apologética correcta? Sí y no. Sí, ¿por qué? Bueno, el sí tiene que ver en parte en el sentido de que la Biblia categóricamente ve el homosexualismo como una acción o una tendencia, una inclinación, una ideología, una preferencia. Se usa entre cristianos el término pecado. Por eso yo no quise utilizar esa palabra, sino utilicé tendencia, inclinación, ideología, preferencia, que no está de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es que sí se hace una apologética correcta, porque el homosexualismo no está de acuerdo al propósito de Dios. Entonces eso es una buena hermenéutica, está haciéndose buena apologética. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Escritura en Génesis capítulo 1 y 2, que varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano, al género humano, pero cuando creó al hombre y a la mujer, los hizo con sexo diferente, sexo masculino y sexo femenino, pene y vagina, que cuando Dios los une, ¿verdad? Los dos se complementan y juntos procrean descendencia. En muchos pasajes de la Biblia, Dios no se agrada de este tipo de acciones contrarias al principio de la creación, como lo es en muchos otros casos. Por ejemplo, habla como tal el robo, la mentira, el asesinato, el adulterio, el chisme, la soberbia y cuántas cosas, ¿verdad?, que el hombre practica, que al igual, ¿verdad?, que el tema que estamos tratando, debe de considerarse en el mismo nivel, que a Dios no le agrada. Desde ese punto de vista, sí se está haciendo una hermenéutica, una apologética sana. ¿Por qué? Porque la Biblia categóricamente así lo dice. Entonces, y no se hace la hermenéutica correcta porque no se hace una lectura como debe de ser. Porque la apologética o los argumentos expuestos por una gran mayoría de cristianos, de ministros, el argumento se inclina más al legalismo. Es decir, quizás por el desconocimiento del tema. Deteriora la imagen de una persona. Se señala, se acusa, se emite un juicio de señalamiento y aquí me detengo un poquito y no de amor. De amor, escuchen bien,
Porque nosotros debemos de predicar el amor de Dios hacia la humanidad. Porque la palabra dice que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Todos los seres humanos. Nadie es justo. Todos venimos a Dios en esa condición de maldad, de suciedad. Y es a través del sacrificio de Cristo que nosotros somos perdonados. Después de ese perdón viene la regeneración, el nuevo nacimiento, donde Dios pone en nosotros el poder para obedecer sus palabras. Si una persona no se entrega a Cristo, si no se entonces no puede haber esa regeneración. Nadie puede vivir una vida agradable a Dios si no se convierte antes. Entonces, cuando uno se convierte, cuando uno se entrega a Cristo, acepta el sacrificio de la cruz, nuestra mente y vida es configurada para vivir como Cristo. En ese momento inicia el proceso de transformación que se llama santidad. Entonces, desde ese punto de vista, mi respuesta es sí, porque categóricamente hay principios eternos, absolutos, principios de vida que tenemos que seguir para poder vivir acorde a lo que Dios diseñó. Y no en el sentido en que la iglesia o en que muchos creyentes toman la postura legalista. Ok, esa parte quisiera detener un poco el punto, porque creo que es importante reafirmarla. Y es importante por lo siguiente. A veces lo que noto en medio de los comentarios que se pueden soltar sobre la comunidad, en este caso LGBT, es que se acusa tan fuerte o se acusa tan agresivamente que se nos olvida que dentro de la palabra de Dios, los pasajes que encontramos en donde habla acerca del asunto, lo pone como tú mencionabas, ¿verdad? A la par de otros pecados o de otras condiciones en donde el hombre se encuentra. Prácticas, exactamente, ¿no? Y entonces, cuando tú ves la palabra, te habla acerca de aquella persona con una tendencia o una vida alternativa, pero a la par te pone a una persona que está en el adulterio. Y ante Dios, ambos están en la misma condición. Uno no es más que el otro, ni menos que el otro. Se encuentran exactamente en la misma condición. Es ahí donde lo que tú comentabas, ¿no? Al darse cuenta de que esta situación, o al darnos cuenta de esta situación, que ambas situaciones están ante Dios en la misma condición, ambos están en pecado, la solución para ellos, en ambos casos, es el arrepentimiento, es conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador y reconocerlo. Correcto, por eso es que nosotros nos ha tocado ver gente que Dios transforma y lo trae desde esa ideología, ahora lo trae a la iglesia. Y Dios comienza a transformar la vida de las personas, pues así como lo hizo con nosotros. Por lo menos yo no fui una perita en dulce antes de conocer a Cristo. Cuando conozco al Señor, pues entonces comienza el proceso de transformación. Al igual que yo he visto gente con tendencia, ¿verdad?, femenina, hombres con tendencia femenina, que no necesariamente son homosexuales, y homosexuales que han venido a Cristo y Dios los transforma, se casan, tienen hijos y no vuelven a recaer en esa inclinación, en esa tendencia. Claro. Yo he llegado a una conclusión en respecto a la vida alternativa, la vida homosexual, y la conclusión a la que he estado llegando es que al igual que aquel que decide engañar a su esposa en la vida alternativa, también es una decisión personal. La persona decide o seguir por esa línea o cambiar el rumbo. Y entonces ahí yo creo que es donde San Juan 3:16 se marca perfectamente, ¿no? El plan de Dios, el plan de salvación por parte de Dios, en mandar a su único hijo llamado Jesucristo. Pero el verso 18 de ese pasaje te habla de que lo único que condena al hombre no es el pecado, no es el mismo hombre, sino es el no creer y reconocer que Jesucristo es su Señor. Correcto. Entonces, esa parte, digo, para aquellos que nos están escuchando, sí sería bueno de pronto que lo meditáramos un poco más, que antes de hacer o exponer
un punto en las redes que hoy se está dando mucho. Antes de hacer eso, sí deberíamos de meditar ante nuestra vida qué de diferencia hay en esta persona que estamos hablando. Correcto, correcto. Quiero leer una pregunta que ya nos están haciendo aquí en redes. Dice, un minuto, dice, ¿por qué a cierto sector de la iglesia les cuesta tanto estar cerca de un homosexual? ¿Por qué a ciertos sectores de la iglesia les cuesta tanto poder incluso hasta relacionarse o hablarle, ¿no? Dirigir. Y es una muy buena pregunta que nos hace aquí un amigo llamado Emanuel Rangel. No, sí, lo comentamos al inicio de esta charla. Yo creo que es por la cultura que tenemos, ¿no? Una cultura muy machista, en la que el hombre, pues, no habla, no se junta, ¿verdad? Pues, con ciertos clichés que tenemos, ¿no? Maricas, puñales, y de tantas maneras, Claro. de una manera despótica, de una manera fea, ¿verdad? Se les cataloga. Y pues de esa manera también nosotros, o muchos creyentes, pues he visto que tratan, ¿verdad? Que usan repelente y que pues se ve inmediatamente ellos se dan cuenta, aunque literalmente no lo sean, pero tengan tendencias, se siente ese alejamiento de parte de muchos, incluso hasta de las mismas mujeres. Sin duda, Entonces, sin duda. De hecho, déjame comentarte que en la praxis pastoral a mí me tocó apoyar a un homosexual. Casi lo tuvimos un mes aquí en casa, dándolo de apoyar, de poder, pues darle sustento, porque pues se sentía atacado incluso por su familia. Hoy este muchacho pues ya no está en esta tierra, pues ya murió, pero sí de alguna manera lo tomo como experiencia, porque pues ellos también sufren, pues ellos también quieren cambiar, pero muchos de ellos la situación que está alrededor de ellos pues es muy complicado, y pues uno como pastor o la iglesia quisiera ayudarles, pero por más, ¿verdad? Que ellos quieren, pues tienen muchas cadenas de opresión, y pues quizás cuando están dentro de una familia cristiana, y esa familia cristiana los abraza, los ayuda, pues quizás, ¿verdad?, tengan más fuerza, pero cuando no es así y hay un rechazo, pues lamentablemente, ¿verdad?, se alejan y pues tienen esa mala imagen, ¿verdad?, de los cristianos, que en vez de recibir un mensaje de apoyo, de amor, de ayuda, pues hay más rechazo y más juicio. Sí, sin duda. Esto que estás comentando y que obviamente pues lo viviste, ¿no? Lo viviste, fue una experiencia que te ayudó para comprender un poco más. Creo que sin duda es necesario volver a meditar en ello, ¿no? Nos olvidamos que cada hombre y mujer que está hoy en este estilo de vida alternativo, como hoy se le llama, son personas que sienten, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que sufren, que lloran, que ríen y que obviamente cuando tienen por parte de la iglesia un rechazo, un golpeteo constante, en lugar de presentar un mensaje que llegue o que sea efectivo, los podemos estar alejando más y sin duda los podemos estar dando una cara de Dios, del amor de Dios, que no es la correcta. Así que sobre ese mismo entorno, ¿qué se debería erradicar? ¿Qué deberíamos eliminar para comenzar a hacer una apologética correcta? ¿Qué es lo que se tendría que quitar en medio de esto que estamos haciendo? Pues la percepción, ¿verdad?, teológica de que Dios ama a todas las personas. Debemos de quitarnos la idea de que nosotros somos esa élite, ¿verdad? Que somos, como dice el canto, que somos el pueblo de Dios, y creemos que nuestra iglesia local, o que como cristianos somos gente especial, que somos gente cubierta de alguna manera, que tenemos nuestra aureola y que somos alguien elegido. Realmente no es así. Dios ama
Dios ama al mundo, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y ahí está incluyendo a todo tipo de personas. Todo Claro. aquel que se acerca a Dios confiando en el sacrificio de la cruz puede ser salvo. O sea, la salvación viene para todos. Están incluidos los homosexuales, los asesinos, toda la gente mala. Ahí Dios, ¿verdad? Está abriendo las puertas, pero es decisión de cada persona. Entonces Sin duda. ahí tenemos que cambiar esa configuración, ¿verdad? Que muchas veces desde niños, los que han crecido en la iglesia, pues tienen ese chip. Hay que quitarlo, hay que configurar de manera diferente, acorde a lo que la palabra de Dios nos dice. No solamente leer la Biblia sin estudiarla, sino hay que profundizar un poco más y ver que es verdad, las prácticas que esas personas realizan, pues no son las correctas. Pero tampoco, ¿verdad? Dios nos puso a nosotros como jueces. Nuestra tarea es hablarles del sacrificio de la cruz, hablarles de Dios, para que ellos, si ellos lo aceptan, gloria a Dios. Si no lo aceptan, bueno, nosotros de alguna manera como iglesia, pues estamos cumpliendo con la misión de Dios, que es compartir el amor de Cristo a todos. Sin duda. Pienso un poco en esta idea extremista que de pronto se tenía, ¿no? Cuando se utilizaba este pasaje que te dice no te sientes en silla de escarnecedores, ¿no? Y entonces lo llevaban a un punto tan extremo que incluso se podría considerar ese mismo pasaje para decir, bueno, entonces si te vas a subir a una micro o a un taxi, pues no te vayas sentado, porque ahí ya se sentó un escarnecedor, ¿no? Alguien que no conoce de Dios. Entonces, de pronto pienso que en ese sentido somos, tal vez porque el asunto de la homosexualidad, como tiene que ver con algo externo, algo visible, hace más repelencia ante el cristiano, ¿no? Que en el caso del mentiroso o del ratero o del que anda fornicando, a esos no los repelemos, ¿no? Y tenemos muchos amigos que posiblemente andan en esa línea y son nuestros amigos, ¿no? Y ahí los tenemos, ¿no? Pero a gente que, por ejemplo, tiene un estilo de vida alternativo por la manera como habla tal vez o como se viste o ciertas actitudes en su comportamiento, a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? Poder acercarnos para poder comenzar a partir de ahí a hablarles acerca del amor de Dios, mostrarles el amor de Jesucristo, porque al final, como decíamos hace un momento, ¿no? Estas personas, al igual que todos nosotros, al igual que cualquier individuo alrededor de este globo terráqueo, necesita el amor de Dios y necesita a Jesucristo en su vida. Hay una pregunta que nos están haciendo aquí, y bueno, me gustaría que igual nos pudieras dar un poquito tu opinión, igual yo ahorita daré mi punto también de vista. Dice, en 5 años, ¿cómo ven a la iglesia evaluando la tendencia hacia dónde va todo esto? O sea, ¿cómo vemos a la iglesia en 5 años en medio de esta tendencia que se está generando? Bueno, pues es un tiempo peligroso. Hablar de 5 años, ¿verdad? Es un parpadeo, es muy rápido. Si vemos 5 años atrás, este tema no se trataba tan como ahorita, ¿no? En las redes sociales tan abiertamente. Hoy lo estamos tratando, hace 5 años atrás no se hablaba. Entonces quiere decir que la iglesia debe de educarse, la familia debe de educarse para que nosotros tengamos argumentos sólidos, no solamente para defendernos de la ideología de género, sino para tener nosotros un paradigma de vida. O sea, es decir, que nosotros generamos familias sanas. Los cristianos generan familias saludables, nutridas. Entonces, si la palabra de Dios contiene los elementos para que estructuremos una familia feliz, pues entonces, hermanos, hay que diseñar un programa educativo familiar para que nuestras familias de cada iglesia local pues puedan tener un conocimiento y en el momento de
de tener un diálogo, porque en este caso, ahorita no estamos haciendo apologética, simplemente estamos definiendo la apologética. Así es. Haríamos apologética y en medio de nosotros, en estas cámaras, entre Jorge y yo, tuviéramos a un homosexual ahí en medio y que él estuviera defendiendo sus ideas, entonces sí hacemos apologética. Pero ahorita solamente estamos como que retomando la idea de qué podemos hacer o qué haríamos. Entonces, en ese sentido, en 5 años, si la iglesia no se educa sexualmente o en la familia, pues ya hay casos ahorita. Entonces, en 5 años, la problemática pues, va a estar muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta agenda LGTB y más tiene presencia en todo. Sin duda, ¿eh? Y a nuestros niños les hace imaginar que el inclinarse a esta ideología va a ser una persona famosa, va a ser una persona rica, va a ser una persona feliz, pero realmente esa es la ideología que ellos tienen. Así es. Pero realmente nosotros somos felices con Cristo. Nosotros Exactamente. estamos completos en Cristo. Nosotros estamos llenos. Como te digo, en 5 años, si no hacemos nada, ya no solamente va a ser a través de una videoconferencia, sino quizás pueda ser que algún hijo de algún hermano de la segunda, tercera generación de nuestra congregación ya salga del closet también. Y entonces, pues vamos a decir, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, es que la iglesia no está educando. La iglesia necesita educarse en el tema de la familia, desde el punto de vista bíblico. ¿Consideras que la herramienta o una de las herramientas para hacer una apologética correcta ante este tema podría ser o podría partir en la educación y en la construcción de familias saludables? Claro que sí, claro que sí. Si construimos, diseñamos un proyecto familiar, creo yo que de aquí a 5 años no vamos a tener casos. Hablando de la segunda y la tercera generación, porque en la mayoría de las iglesias locales la primera generación pues ya se nos está yendo. Pero Claro. los hijos de los hermanos y los nietos de los primeros hermanos, pues ya, si no nos educamos, de aquí a 5 años, nos pueden dar sorpresas a alguna familia, ¿verdad? Que ya salgan de aquí y que dentro de nuestra iglesia tengamos que atender casos de hijos de hermanos que tienen abiertamente esta ideología. Sin duda, sin duda. Hay una pregunta que me están aquí haciendo también en las redes y quiero tomarla porque creo que sí es buena y con esto pues también nos estará dando la entrada para lo que va a ser la última pregunta. Dice, ¿la iglesia en estos tiempos está preparada cuando alguna persona homosexual se empieza a congregar? ¿Qué consejo le darías a los líderes cristianos para poder atender pues a esta persona que está entrando, ¿no? Está queriendo estar dentro de esa congregación. Bueno, yo creo que principalmente cuando entra un caso como estos a la congregación, el pastor, juntamente con los líderes, dependiendo de la estructura, ¿verdad? De cada iglesia, de cada denominación, pues hablar el punto, no dejarlo aislado. Porque como dije, nuestra cultura generalmente va a alejar, generalmente va a poner a un lado, ¿verdad? No se les habla, no se les saluda, se les hace así como anteriormente, ¿verdad? La iglesia a los borrachitos, a los indigentes, Sí, ¿verdad? claro. Huele feo, ¿no? Hace para allá, incluso Santiago en su epístola dice, si entra un hombre con andrajoso, oliendo mal, y le dices, arréglese para allá, lo alejas, y al que trae alhajas y trae joyas, te dice, vete acá. Entonces, esa distinción de personas, pues no es lo correcto que debemos hacer. Hay que ir a los líderes, dialogar sobre qué se puede hacer para que esta persona sienta el cobijo
sienta que la iglesia es un lugar de refugio, es un lugar donde puedes descargar, ¿verdad? Todo ese odio o rencor o dentro de su corazón, que la iglesia pueda ser una mano de ayuda, que la Claro, iglesia pueda ser ese brazo para que él pueda abrir su corazón si se le plantea el evangelio, para que él pueda decidir si él quiere realmente cambiar, si no quiere cambiar, bueno, es su decisión y él tiene la libertad, Dios es un caballero y la iglesia también debe de tener ese mismo sentir, ¿verdad? exacto. Si su decisión es yo quiero seguir igual, bueno, está bien, o sea, no, esa es tu decisión. Tu decisión, Nosotros exactamente. te brindamos una opción, si tú quieres, Dios puede hacer un milagro, si tú no quieres, bueno, pues adelante, pero yo no puedo, como pastor, cerrarle la puerta. Eso es importante. Exacto, Eso es muy exactamente. importante. Yo no puedo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la iglesia es un lugar público, el templo es un lugar público. Entonces yo no tengo ningún derecho, ningún pastor tiene ningún derecho de sacar a una persona, ¿verdad?, que quiere acercarse a Dios. Y si esa persona ha decidido no aceptar a Cristo ni cambiar, pero viene, pues tú no sabes que el Espíritu Santo tiene un propósito para su vida. Tú no sabes cuándo la palabra va a llegar a su corazón. Te digo eso porque eso pasó en mi testimonio. Durante Ya. mucho tiempo yo estuve lejos de Dios e incluso estuve en una iglesia cristiana y aún yo no era cristiano. Y el Wow. pastor me dijo, dice, a mí no me importa lo que la gente diga de ti y yo sé que es verdad. Así me lo dijo el pastor. Y yo sí me portaba mal. Y él me dijo, pero yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se cumplió. Entonces, oye, si vienen a tu congregación, pues es tu deber como pastor alimentar a esa gente, dar una palabra de poder, pedirle al Espíritu Santo que use tu vida para la transformación y que la palabra transforme la vida de esas personas. Porque no es Exacto. uno, no es la iglesia quien transforma, es el Espíritu Santo quien toca el corazón y Él es el que les hace arrepentirse, el que los hace acercarse y reconocer el sacrificio de Cristo. Entonces nuestro trabajo es abrir las puertas a todo aquel que quiera. De hecho, así dice una canción de Sergio Moreno. Todo Ujú. aquel que quiera, pues, ya sea hombre o mujer, o en este tiempo, que ya es diferente a aquel tiempo, todo aquel que quiera puede venir a Jesús y ser transformado. Y qué hermoso mensaje acabas de comentar y soltar, Eli, porque creo que esta parte es importante que como pastores, como cristianos, entendamos, la iglesia o el templo no fue diseñado para contener a la gente santa, ¿no? O perfecta, sino es para que este lugar sea un refugio para aquellos que en medio de su imperfección quieren salir adelante, quieren ser mejores. Y entonces comprendo un poco este asunto donde hablamos de que en la iglesia o en las iglesias no hay gente perfecta, hay gente perfectible. Exacto. Y en el concepto de perfectible, claro que entran tanto homosexuales como lesbianas, como prostitutas, como rateros, como mentirosos. O sea, entra todo el abanico de personas que puede haber con estilos de vida diferentes, ¿no? Quiero, quiero Correcto. leer, quiero leer otro comentario aquí que nos dejaron. Dice, ¿qué hacer cuando un pastor o líder confiesa que es homosexual después de años de servicio? Yo la leí, pero sí está fuerte, está buena. Creo, digo, a mi concepción de hablar acerca ya de un liderazgo, uh, la cuestión cuando un líder habla de una situación que está viviendo, se tienen que medir o se ve esto a través de los daños colaterales que puede generar, ¿no? No es lo mismo que un invitado llegue a la iglesia y diga, bueno, tengo este tipo de vida alternativo o esta tendencia, a que alguien que está sirviendo publique que está teniendo esta situación, ¿no? Este estilo de vida o otra cosa, ¿no? Que pueda suceder. Entonces yo creo que aquí el problema
es en relación al daño colateral que puede haber detrás de lo que la persona representa en su cargo. Correcto. Pues yo quiero aquí ser muy claro, ¿no? Yo creo que Dios todavía sigue llamando a hombres y mujeres. La realidad de nuestros tiempos es que ahora todo el mundo puede ser pastor. Tú vas a un instituto bíblico, incluso hay institutos bíblicos donde en 6 meses tú ya eres pastor. Claro, Y no hay claro. una formación de carácter, no hay una exploración de vida de los estudiantes. Entonces, realmente no hay un mentoreo, no hay un mentoreo de parte de alguien que esté arriba de ti, no se rinde cuenta. Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha causado, ¿verdad? Que sucedan cosas como tan tristes como las que tú estás diciendo. Y yo creo que así como un ministro puede confesar una cosa como esa, o como se le puede descubrir una malversación de fondos, como se le puede descubrir también problemas inmorales, ¿verdad? Que tiene su esposa, sus hijos, y a la iglesia, ¿verdad? Su imagen está muy bien hecha, pero a escondida tiene otra familia. O sea, entonces, para mí es exactamente lo mismo. Obviamente que le damos más grado a esa situación. ¿No? ¡Ay, cómo! Pero eso no es culpa de Dios. O sea, Así es. eso es culpa de que no hay ese interés por descubrir el llamado de Dios. El llamado Sí. de Dios al ministerio, pues es algo muy importante que los jóvenes deben de saber. El llamado de Dios es una experiencia, ¿verdad? En la que el trato que tienes como persona con Dios te hace sentir una pasión increíble. Y si tú decides el llamado, pues tratas de hacerlo lo mejor, de tratar de vivir una vida pues agradable a Dios, no agradable a las personas. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Pues en la palabra de Dios. En la medida que Exacto. nosotros nos hacemos famosos, en la medida que nosotros creemos que somos influencers, en la medida que nosotros tenemos más gente que nos sigue, pues en esa medida, pues como que se nos sube el aire a la cabeza y nos olvidamos del fundamento que es Dios. Y entonces, si nuestro fundamento no es Dios, entonces nuestra manera de vivir no va a ser acorde a lo que Dios quiere. Entonces es por eso que descubrimos, y hoy más que nunca, pues muchos ministros o muchos ministerios, ¿verdad?, que deciden salir del closet también. Y bueno, no los juzgamos, porque nosotros no somos quien para juzgarlos, pero Exacto. sí, sin duda alguna, que el principio de su ministerio no fue como Dios lo ha marcado en la Escritura. Exactamente. Y yo creo que esto que marcabas, esta parte es medular en respecto a ello. El hecho de no recibieron o tal vez no hubo un mentoreo en medio de el liderazgo que generaba, ¿no? A mayor poder o a mayor posición, mayor compromiso hay, ¿no? Compromiso no solamente de vivir una vida recta, una vida correcta o una vida más apegada a la palabra, sino compromiso de rendir más cuentas, incluso, ¿no? De que te estén monitoreando, escaneando, a ver, revisa, o sea, analiza mi vida, ¿no? Y Correcto. estamos cerrando ya este tiempo de conversación. Creo que ha sido una respuesta muy padre. Veo mucha gente aquí escuchándonos, viéndonos. Y sobre todo yo creo que hay gente que hoy Dios está hablando a su vida, está dándole lucidez en respecto a este tema. Y yo quisiera terminar este tiempo pidiéndote que nos dieras unas últimas recomendaciones en respecto a nuestra defensa de la fe y este asunto o este tema de la homosexualidad. Bueno, pues recapitulo un poco, ¿no? Porque yo creo que ahí está centrado todo, en estudiar la palabra. Y que no solamente tomemos una descripción negativa, sino que tengamos una mente abierta en donde todo cabe. La iglesia está abierta, ¿verdad?, a recibir a todos los pecadores. Que tengamos ese cambio de mente.
Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, sus principios son claros, eso es absoluto, ¿verdad? Y a mí no me gustaría citar algunos textos donde de manera categórica, ¿verdad? No estamos de acuerdo, eso es real. Yo como ministro no estoy de acuerdo en esa ideología, eso es correcto. Pero como iglesia, yo debo de abrir mis brazos desde la perspectiva en la que yo entiendo en que todas las personas son imagen de Dios y que Dios desea redimirlas, Dios desea traerlas a su reino, pero es deber de la iglesia proclamar esa verdad y meterse en esos terrenos en donde pues nadie se mete. ¿Y quién se va a meter ahí? Pues los que van a salir de esa ideología a través del poder del mensaje del evangelio, porque ellos son los que pueden de alguna manera tener una apologética más vivencial y decirles, Cristo me transformó y Él se puede transformar a ti. Así como el que ha sido alcohólico, a quien va a llevar a Cristo es a los alcohólicos, así como el drogadicto va a llevar a los jóvenes drogadictos y le llega ahí con la pandilla y todo, Cristo les ama. ¿Por qué? Porque Él anduvo allí. Entonces nosotros tenemos que tener buenos argumentos en el sentido de que Dios les ama y que tiene un plan para todos los seres humanos. Creo yo que ahí está el punto. Y en segundo lugar, educar a las familias para que nuestros hijos, para que nuestros nietos puedan aprender de una manera bíblica cuál es la forma de vida, en este caso, del hombre y la mujer. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son el rol que el hombre tiene en una sociedad, en una familia, y cuál es el rol que una mujer tiene en una sociedad y una familia? Con una mente abierta, no una mente machista, sino una mente bíblica. Y entiendo que desde el Génesis Dios le dio a la mujer apertura al mismo nivel del varón. Entonces, tomando como base ese fundamento, solamente tiene que ver con la cuestión de funciones. Tenemos que entender eso, tenemos que estudiar el libro de Génesis para no caer, ¿verdad?, nuevamente en el ciclo machista, sino tener una mente abierta en lo que Dios realmente instituyó. Varón y hembra los creó con un propósito, ¿verdad?, de ser señores, de gobernar el mundo. Entonces nosotros todavía creemos en ese propósito y hay que enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y en nuestra congregación es diseñar un proyecto de familia. Perfecto. No, hombre, en verdad que este tiempo que nos has brindado, Eli, fue y está siendo de gran bendición. Y sin duda yo creo que estamos viviendo tiempos complicados, complejos, pero la Biblia lo dice, ¿no? Que cuando la maldad está en aumento, es la gracia de Dios la que sobreabunda en medio de esa maldad. Es la gracia de Dios la que sobreabunda en medio de ese sistema que parece ante nuestros ojos estarse desmoronando. Es la gracia de Dios la que va a estar por delante. Así que, bueno, pues a todos nuestros amigos que nos están viendo, hoy comenzamos con la primera transmisión de lo que es Conversando, y doy gracias a Dios nuevamente por la vida de mi amigo y consiervo, el pastor Eleazar Pérez, que siempre es un gusto poder platicar. Quiero decirles acá entre nos que incluso yo lo considero mi mentor, porque siempre ahí ando molestándole, pidiéndole consejos, y creo que esa parte siempre es bueno tener gente de Dios que te puede orientar, que te puede ayudar, que te pueda dar una guía en respecto a esta vida que tiene muchos matices, y que si no sabemos tener el color correcto o la línea que Dios quiere para esa vida, podemos perdernos. Pues, Eleazar, gracias por todo, gracias amigo, gracias por este tiempo que me has brindado en esta charla. Yo creo que próximamente estaremos teniendo otra charla contigo en relación a otro tema, claro, pero igual de bendecido como esto. A todos nuestros amigos les recuerdo, próximo viernes nos vamos a volver a conectar a las 7 de la noche. Hoy fue por única excepción y única ocasión, tuvimos ahí algunos
contratiempos que no nos permitieron conectar a las 7, pero próximo viernes nuevamente traeremos un tema muy bueno sobre la misma línea y sin duda yo creo que también, al igual que el de hoy, va a ser también de bendición para tu vida el próximo viernes. Gracias a todos, que Dios me les bendiga y estamos en contacto. Dios les bendiga a todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Eli. Dios te bendiga y a todos los que se conectaron. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y que Dios les bendiga. Amén. Nos vemos, chicos. Gracias por todo.